Hola, tutor y compañeros. Mi nombre es Marlon Cien Pérez Correa. Me llamo documentos 1001-27203 y en el video de hoy voy a sustentar los 12 principios de la animación del corto de Tom Jerry. Bien, para empezar podemos empezar con el corto de la primera escena, que sería comprensión esencial. Este corto es más enfocado para películas animadas, cortometrajes o efecto cartoon, cataloga porque es un efecto algo exagerado también. De, eh, y en ese podemos observar como el patito del capítulo animado Tony Jerry. Tony usa el grifo de agua para que ese patito salga. Podemos observar una técnica de comprensión del patico al salir por el conducto, y de esta forma obtenemos el efecto cómico. Anticipación y timing. Este es un principio que señala al espectador anticipación, que busca que el personaje tenga una acción que se señale que realizará una acción. En este capítulo podemos observar al patito como se dispone a correr, al notar que Tony persigue para comerlo y corre hacia Jerry. Y da la impresión de que va a correr, anticipa al espectador o al usuario que va a correr en determinada dirección. Staging o puesta en escena. Este consiste en dirigir la atención de la audiencia y dejar claro lo que es más importante dentro de este. Se puede hacer mediante el posicionamiento del personaje, luz, sombra, angulación y posición de la cámara. En esto podemos observar a la cámara como enfoca a Jerry y pasa a enfocar a Tom. Por el intercambio de objetos entre Jerry y Tom, el intercambio sería el intercambio de la dinamita, y con el silbato que simula el sonido de la madre del patico. De esta forma podemos notar el cambio de cámaras o ángulos para lograr este principio. Animación directa y pose a pose. Esto tiene algo de similitud con puesta en escena, pero diferencia porque es una ilusión de dinamismo en el movimiento. Para producir secuencias realistas, funcionan para escenas dramáticas o emotivas. También se relaciona con el medio ambiente y son de gran importancia. En esta podemos ver la animación del personaje en el mismo escenario, ahorrando así tiempo en su producción. Para explicar sencillamente este principio, en producciones se usan efectos de pantalla verde, simplemente hacen al editar o producirse, usan un escenario fijo y simplemente hacen el movimiento de cámaras y de los personajes. Con eso ahorran mucho tiempo en su producción. Acción complementaria y acción superpuesta. Este consiste en el movimiento de objetos ajenos al personaje, incluso cuando éste deja de moverse. Una acción supercompuesta consiste en elementos del personaje que se mueven de manera diferente, como el pelo o la ropa. En esta escena, cuando Jerry toma el patico y al resguardarlo, se puede ver como el sombrero toma un efecto de movimiento, aun cuando el personaje deja de moverse. Eh, Eso se debe al efecto de algo realista de, por ejemplo, en otras animaciones, cuando un personaje camina, el personaje tiene un movimiento diferente al movimiento del cuerpo, que sería como subida y caída del cabello. Asimismo como la ropa y otros elementos que llevan distintos personajes. Acelerar y desacelerar. Consiste en el movimiento de personajes y objetos donde la animación tiene un movimiento de principio a fin de una acción. Podemos observar como el personaje Jerry nada en un círculo de un lado a otro, teniendo este principio de acelerar y desacelerar. Es un movimiento que realiza el personaje de principio a fin. Los arcos, este consiste en lanzar un objeto en forma parabólica. Podemos observar en esta escena o en este clip como Jerry, al tender una trampa a Tom con una cuerda, eh, a Tom al caer de forma fuerte, en forma recta,
hace un efecto de parabólico al lanzar al patico iría en una forma parabólica de un lado a otro, de forma parabólica, aterrizando en un tarro de crema. Acción secundaria: en esta podemos observar cómo Jerry hace uso de un cuchillo para cortar el horno. Aunque esto es algo exagerado, es un principio de exageración porque en la realidad no se catalogaría como posible, pero da este efecto de acción secundaria al usar un material diferente, pero que enfoca a la acción principal, que sería el personaje cortando este horno, y ayuda a complementar la acción. En exageración, ese es un principio que ya vimos en otros clips, muy común en Tom y Jerry. Podemos observar como Jerry toma la cola a Tom para que ese mismo se lastime. Con ese principio notamos los elementos en uso adecuado del tiempo, y como Tom, al sentir dolor, salta mostrando una acción exagerada. Aún así, fue algo que se ve exagerado porque fue con un hacha y simplemente sintió dolor, pero no hubo laceración. Por esto es exagerado, porque en la animación cómica se ven esos tipos de animaciones que normalmente no ocurren en la realidad. En dibujo sólido podemos ver, bueno, este es la creación de un espacio tridimensional que anteriormente también la vimos en la escena de Jerry salvando el patico en el horno. Podemos ver en diferentes fotogramas eh, un dibujo 3D. Podemos observar elementos como el agujero que hace Jerry y la simulación del vector 3D tridimensional que hicieron los autores de este corto al mostrar una perspectiva de fondo en el horno, cuidando la esencia y el peso del objeto, y así no pierden la simetría, que eso es algo importante que se va a hacer con este principio. Eh, en el principio atractivo, este consiste en el diseño de los personajes que cautiva al espectador por sus características. Este no necesariamente debe ser amable, alegre ni simpático, sino que debe tener una esencia para el rol que desarrolla. Se podría saber si es bueno, si es malo, si es bajito, si es alto, las características que catalogan al personaje. Asimismo, este causaría emociones fuertes, tristes o alegres al espectador. Y estos serían los 12 principios de la animación del cortometraje Tom y Jerry. Muchas gracias por su atención.